En la Italia renacentista, pocos nombres resuenan con tanto escándalo y fascinación como el de los Borgia. Su historia es un oscuro entramado de intrigas, traiciones, lujuria y ambiciones desmesuradas. Esta poderosa familia trastornó el orden religioso y político de su época, manipulando a reyes, cardenales y nobles, al tiempo que utilizaba el nombre de Dios para afianzar su poder. Durante mucho tiempo circularon rumores de que César Borgia mantenía una relación prohibida con su hermana Lucrecia, pero algunos allegados a la familia afirmaban que la realidad era aún más siniestra. A lo largo de los siglos, el nombre Borgia se ha convertido en sinónimo de perfidia y libertinaje, inspirando a escritores, pintores y guionistas, desde Maquiavelo hasta las obras modernas. En el centro de este ascenso se encontraba Rodrigo Borgia, más conocido como el Papa Alejandro VI. En una época en la que se esperaba que un papa dedicara su vida a Dios, Rodrigo utilizaba sin escrúpulos las inmensas riquezas de la Iglesia para satisfacer sus placeres personales y reforzar su influencia. Su amante principal, Vanosa dei Catanei, le dio 4 hijos: Giovanni, Cesare, Lucrecia y Joffre. Fuera de esta unión, Rodrigo tuvo muchos otros hijos ilegítimos, pero fueron sobre todo Cesare y Lucrecia los que marcaron la historia. Antes de ser elegido papa, se negó a reconocer oficialmente a estos hijos, alegando que eran sus sobrinos. Tras su elección, los reconoció públicamente, convirtiéndose así en el primer papa en hacerlo, lo que provocó un enorme escándalo en toda Italia. En aquella época, los líderes religiosos tenían un poder colosal. Podían enriquecer, arruinar o exaltar vidas con un simple decreto. Los Borgia controlaban esta autoridad con mano de hierro. El tío de Rodrigo había ocupado él mismo el trono pontificio, lo que convirtió a esta familia en una auténtica dinastía arraigada en el corazón del Vaticano. Rodrigo repartía los cargos eclesiásticos entre sus allegados, consolidando así una red de poder que vinculaba la religión y la política de una manera sin precedentes. En los lujosos palacios, entre misas solemnes y fastuosos banquetes, los Borgia reinaban como príncipes por encima de las leyes humanas y divinas. Cesare Borgia, desde muy joven, estaba destinado a seguir la carrera eclesiástica. A los 15 años se convirtió en obispo de Pamplona y 2 años más tarde, en arzobispo de Valencia. Se dice que su rostro armonioso y carismático inspiró a algunos artistas europeos en sus representaciones de Cristo. Pero detrás de esa belleza se escondía un temperamento despiadado. César se forjó la reputación de ser el miembro más brutal de su familia. En el año 1499, ordenó varias ejecuciones sangrientas, entre ellas las de un oficial español, un capitán e incluso un obispo. Ese mismo año, a la edad de 23 años, se casó con Charlotte d'Albret, hermana del rey Juan de Navarra. Este matrimonio no fue una unión por amor, sino una estrategia política destinada a reforzar la influencia de los Borgia en la península italiana. Cesare y Charlotte solo tuvieron una hija, Luisa, pero él engendró al menos 11 hijos ilegítimos fuera de este matrimonio oficial. Permítanme, llegados a este punto, hacerles una pequeña petición. Si les gusta descubrir los rincones olvidados de la historia, les invito cordialmente a suscribirse, dejar un comentario y dar me gusta a este video. Esto ayuda enormemente a mantener vivos estos relatos y a transmitirlos al mayor número de personas posible. Gracias de antemano por su valioso apoyo. El poder de los Borgia alcanzó tal cima que las familias nobles más importantes de Italia tuvieron que inclinarse ante ellos. Sin embargo, este dominio se fue desmoronando poco a poco, bajo el peso de los escándalos y la enfermedad. Durante el verano del año 1503, Rodrigo y César fueron víctimas de una misteriosa fiebre devastadora. Ambos quedaron postrados en cama, consumidos por una enfermedad cuya causa nunca se identificó claramente. Rodrigo murió, mientras que César, milagrosamente, sobrevivió.
Al principio cardenal, César acabó renunciando a la vida religiosa. En el año 1498, se convirtió en el primer hombre de la historia en abandonar la púrpura cardenalicia para dedicarse a la guerra. Con el paso de los años, comenzó a ocultar la mitad de su rostro tras una máscara de cuero, aunque se desconoce el motivo. Muchos creen que intentaba ocultar los estragos de la sífilis, consecuencia de sus noches de libertinaje y excesos. Cesare Borgia, una figura temida en el apogeo de su gloria, perdió poco a poco su autoridad y su protección política. En el año 1507, mientras dirigía una campaña militar, se lanzó a una temeraria persecución bajo una tormenta. Aislado de sus tropas, fue rodeado por caballeros enemigos que se volvieron contra él. Fue apuñalado hasta la muerte y despojado de sus joyas y lujosas vestimentas. El que había encarnado el terror y el poder, terminó su vida desnudo e indefenso, tendido en el barro de una noche tormentosa. Lucrecia ocupaba un lugar único entre los hermanos Borgia. Hija única entre 3 hermanos, desde su infancia fue educada para servir a las ambiciones familiares. Bella, ingeniosa y notablemente culta, recibió una educación humanística poco habitual para una joven de finales del siglo XV. Mientras que la mayoría de las jóvenes de su rango eran enviadas a conventos donde se insistía en la obediencia y la piedad, Lucrecia estudió poesía, lenguas y oratoria. Esta formación excepcional, considerada escandalosa y decadente en aquella época, la convirtió en una mujer tremendamente inteligente y hábil. Más tarde se convertiría en una administradora competente, gobernando la ciudad de Spoleto, un cargo hasta entonces reservado a los cardenales. La belleza y la educación de Lucrecia la convirtieron en una moneda de cambio ideal en el vasto juego de alianzas políticas que jugaban su padre Rodrigo y sus hermanos. Desde su adolescencia, buscaron para ella matrimonios estratégicos capaces de reforzar el poder de los Borgia en toda Italia. En el año 1393, cuando solo tenía 13 años, la casaron con Giovanni Sforza, miembro ilegítimo pero influyente de la poderosa familia Sforza. Este matrimonio selló temporalmente una alianza crucial entre los Borgia y una dinastía rival. Sin embargo, cuando esta unión perdió su valor político, César intentó eliminar a su cuñado, sin éxito. Giovanni acabó huyendo de Roma y bajo la presión de los Borgia, aceptó la anulación del matrimonio. Lucrecia se volvió a casar rápidamente. En el año 1498, se casó con Alfonso de Aragón, duque de Biseglie, un príncipe procedente de una poderosa rama del reino de Nápoles. Esta segunda unión resultaría aún más breve y mucho más sangrienta. En julio de 1500, cuando la influencia política de Alfonso disminuyó a los ojos de los Borgia, fue atacado en las escaleras de la Basílica de San Pedro por asesinos emboscados. Sobrevivió milagrosamente a esta primera emboscada, pero mientras se recuperaba de sus heridas, unos hombres armados entraron en su habitación y lo estrangularon en su cama. Los rumores señalaron inmediatamente a César Borgia como el autor intelectual del asesinato, eliminando así a un aliado que se había vuelto inútil y liberando a Lucrecia para una nueva alianza estratégica. Tras este drama, Lucrecia contrajo un tercer matrimonio que sellaría su lugar en la aristocracia italiana. En el año 1502 se casó con Alfonso d'Este, duque de Ferrara. Este matrimonio fue ventajoso tanto política como socialmente. A diferencia de sus uniones anteriores, esta vez los Borgia habían encontrado un socio lo suficientemente poderoso como para no tener que eliminarlo. Lucrecia se instaló en la corte de Ferrara, donde dio a luz a 8 hijos y llevó la fastuosa vida de una duquesa respetada. Intentó entonces desmarcarse de la sulfurosa reputación de su familia. Tras la muerte de su padre Rodrigo y de su hermano César, logró mantener su posición en la alta sociedad italiana gracias a su inteligencia y su habilidad política. Sin embargo, esta respetabilidad aparente no borró las pasiones prohibidas. Lucrecia tuvo varias aventuras amorosas, la más famosa de las cuales fue la que mantuvo con su cuñado Francesco Gonzaga. Ambos intercambiaron una correspondencia apasionada, en la que las declaraciones sensuales sustituían a las palabras de amor espiritual.
Algunos historiadores ven en ello una forma de Lucrecia de satisfacer deseos reprimidos durante mucho tiempo. Otros piensan que también se trataba de una forma de venganza. Francesco estaba casado con Isabella d'Este, una mujer elegante, culta e influyente, con la que Lucrecia había intentado en vano entablar amistad. El desprecio de Isabella habría despertado en Lucrecia una envidia mezclada con desafío, y su rivalidad se convirtió en uno de los secretos más comentados de las cortes italianas. El final de la vida de Lucrecia estuvo marcado por una creciente fragilidad. Su madre, Vanosa dei Catanei, sobrevivió a todos sus hijos, pero fue Lucrecia quien finalmente enterró a la matriarca en noviembre de 1518. Al año siguiente, cuando se acercaba a los 40 años, Lucrecia quedó embarazada por última vez. Dio a luz a una niña llamada Isabella, pero la niña murió ese mismo día. Lucrecia, debilitada por un embarazo tardío y difícil, desarrolló una fiebre violenta. Su marido Alfonso intentó curarla él mismo, sin éxito. 10 días después del parto, falleció a la edad de 39 años. Así terminó la vida de quien había sido sucesivamente un peón político, una duquesa respetada y una figura escandalosa. Lucrecia Borgia encarnaba por sí sola las contradicciones de su época: educada pero utilizada, admirada pero temida, piadosa en apariencia pero en el centro de las pasiones más oscuras del Renacimiento italiano. La dinastía Borgia no se limitaba a Rodrigo, César y Lucrecia, el hijo menor, Joffre, y el mayor, Giovanni. También desempeñaron un papel importante en esta historia llena de alianzas, rivalidades y muertes brutales. El destino de estos dos hermanos ilustra cómo los matrimonios políticos, las traiciones familiares y la sed de poder acabaron precipitando la caída de esta familia que había reinado en Italia como una auténtica fuerza oculta. En el año 1494, Rodrigo concertó el matrimonio de Joffre con Sancia de Aragón, una princesa atractiva e influyente, hija del rey de Nápoles. A primera vista, esta unión parecía perfecta. Vinculaba a los Borgia con un linaje real, reforzando así su posición estratégica en la península italiana. Sin embargo, esta alianza se convirtió rápidamente en una verdadera pesadilla. Sancia, conocida por su belleza y su temperamento apasionado, habría mantenido relaciones íntimas no solo con su esposo Joffre, sino también con sus dos cuñados, Giovanni y Cesare. Estos rumores alimentaron aún más la sulfurosa reputación de la familia y desencadenaron violentas tensiones entre los hermanos. El 16 de junio de 1897, un trágico suceso conmocionó Roma y marcó un punto de inflexión en la historia de los Borgia: el brutal asesinato de Giovanni. La noche anterior había sido visto por última vez en compañía de sus hermanos en la residencia de su madre. A la mañana siguiente, su caballo regresó solo, sin jinete. Poco después, su cuerpo fue rescatado del Tíber. Le habían cortado la garganta y 9 puñaladas le habían atravesado el pecho. Este asesinato conmocionó a toda la ciudad y puso de manifiesto las fracturas internas de la familia. Rodrigo, profundamente afectado por la muerte de su hijo favorito, ordenó una investigación exhaustiva. Pero para sorpresa de todos, una semana después, puso fin abruptamente a las investigaciones. Se desconocen los motivos exactos de este cambio de rumbo, pero existen varias hipótesis. Algunos piensan que temía que la investigación condujera a César, cuya envidia hacia Giovanni había aumentado a medida que éste ganaba poder y responsabilidades dentro de la familia. Otros sospechan de Joffre, cuyo honor había sido mancillado por la relación entre Giovanni y Sancia. Sea como fuere, el caso de Giovanni nunca se resolvió y dejó una mancha indeleble en la reputación de los Borgia, incluso entre sus propias filas. A medida que se acumulaban los escándalos, las grandes familias italianas comenzaron a unirse contra ellos. Entre sus rivales se encontraban los Orsini, los Colonna, los della Rovere y los Sforza. Estos poderosos clanes habían estado involucrados durante mucho tiempo en luchas de influencia entre ellos,
Pero ante el auge del poder de los Borgia, vieron en la unión su único medio de resistencia. Se forjaron alianzas secretas, se tramaron complots en palacios y conventos, se intercambiaron promesas en la sombra. La misma red de intrigas que los Borgia habían tejido a su alrededor comenzó a cerrarse sobre ellos. Césare intentó preservar el dominio familiar mediante la guerra y la diplomacia. Incluso contrató a Leonardo da Vinci como ingeniero militar y arquitecto, dándole total libertad para diseñar fortificaciones y proyectos en los territorios bajo su control. Esta improbable colaboración entre un príncipe sanguinario y un genio del Renacimiento sigue siendo uno de los episodios más fascinantes de este periodo. Pero, a pesar de estos esfuerzos, la muerte de Rodrigo en el año 1503 supuso un debilitamiento irremediable del clan. Privados del apoyo papal y minados por las luchas internas, el poder de los Borgia comenzó a desmoronarse. Los años siguientes fueron testigos de una serie de derrotas y traiciones. Los antiguos aliados se alejaron y los enemigos se volvieron más audaces. César, debilitado física y políticamente, ya no pudo mantener su autoridad. Cuando encontró la muerte en el año 1507, apuñalado durante una tormenta mientras perseguía imprudentemente a los caballeros enemigos, simbolizó el fin de una era. El que había encarnado la fuerza bruta de la familia desapareció en la furia de los elementos, abandonado por aquellos que antes le temían. A pesar de su caída, los Borgia dejaron una huella duradera en el imaginario colectivo. Su nombre se asoció con la lujuria, el asesinato y el incesto, hasta el punto de inspirar numerosas obras literarias, teatrales y cinematográficas. A finales del siglo XIX, el artista John Collier pintó una famosa escena en la que Césare, Lucrecia y Rodrigo aparecen sentados a la mesa durante un banquete. Césare le ofrece una copa de vino a un joven que, con cautela, se niega a beber, en alusión a la reputación de los Borgia por sus temibles venenos. Más tarde, la familia incluso encontró un lugar en obras modernas, como series de televisión y videojuegos históricos, especialmente aquellos en los que Césare aparece como una figura de poder maquiavélica. Sin embargo, algunos historiadores contemporáneos matizan este retrato negativo. Recuerdan que muchas de las historias más escandalosas provienen de un número reducido de cronistas contemporáneos, a menudo enemigos declarados de los Borgia. Las acusaciones de incesto, como las dirigidas contra César y Lucrecia, provienen de Giovanni Sforza, el humillado primer marido de Lucrecia, quien tenía interés en manchar su nombre tras la anulación de su matrimonio. Según él, el Papa habría puesto fin a su unión para poder disfrutar libremente de su propia hija. Este tipo de afirmaciones muestran hasta qué punto la verdad histórica se mezcla a veces con los rumores en la Italia del Renacimiento. Así termina la historia de esta familia cuya grandeza y decadencia siguen rondando nuestra memoria cultural. Los Borgia fueron a la vez constructores de poder y destructores de almas, encarnando los excesos de una época en la que la religión y la política eran una sola cosa, y en la que la ambición humana podía rivalizar con las propias fuerzas divinas.